¿Qué tal, mi gente? Vamos con las novedades del caso de Valeria Márquez. ¿Cómo está la investigación a día de hoy? Como sabéis, son muchas las investigaciones, los interrogatorios que se han hecho según la Fiscalía en las últimas semanas. Se habla de entre 22 y 30 personas que habrían sido interrogadas del entorno cercano a Valeria Márquez, a la influencer. Bueno, vamos a ver exactamente en qué situación estamos ahora mismo, en la cual pues la periodista de Noticias Caracol, Laura Quintero, informa sobre este feminicidio. También hemos estado viendo un podcast en otro vídeo en el cual se explicaba el tema del feminicidio, que si el chico que la desvivió era por encargo, que no se podía decir feminicidio, es decir, al ser un encargo, ese hombre podría haber desvivido a un hombre o a una mujer, o sea, que no le quita la... O sea, no la desvive, es que hay que usar las palabras de esa manera, perdonadme, que no se le quita del medio, ¿vale?, porque sea una mujer, sino por un encargo. Y se dice que por el hecho de haber sido un hombre, es un feminicidio, dentro de la palabra feminicidio ya hay varias variantes, pero que en este caso, por un hombre haber decidido a una mujer, es un feminicidio, ¿vale? Dicho esto y aclarado este punto, que es bastante interesante, que va a ser un feminicidio ya de todas maneras, porque sí que es verdad que en el vídeo sabemos, aunque no lo vemos, que es el repartidor el que la desvive, y Erika está presente, aunque bueno, de Erika me fío bastante poco, pero bueno, vamos a ello. La influencer Valeria Márquez fue asesinada mientras transmitía en su canal de TikTok. Tenía 23 años y más de 95.000 seguidores que la seguían por sus contenidos relacionados a la belleza. Su muerte, que quedó registrada en redes sociales, ha generado una ola de indignación. Hoy, en Es Tendencia, le contamos las 3 claves y la cronología del caso que ha sacudido a México. En una hora regreso. ¿Y en qué venía? ¿En moto? No sé, me iban a levantar. Ok. El asesinato se produjo justo al caer la tarde, sobre las 6:30 p.m. en un salón de belleza del que Márquez era propietaria. El local comercial está localizado en Zapopan, un suburbio de Guadalajara, en la capital de Jalisco. Según se observa en videos difundidos en redes sociales, la influencer estaba realizando una transmisión en vivo cuando recibió múltiples disparos y se desvaneció. Momentos antes del ataque, Márquez había manifestado en vivo que ya se quería ir a casa e incluso comentó que la iban a matar. Sin embargo, dijo que se quedaría porque estaba esperando un regalo costoso que le prometió una de sus amigas. 2 de estas fueron nombradas durante la transmisión, Vivian y Erika, la última siendo su empleada. De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía de Jalisco, un hombre entró disfrazado de repartidor y le disparó a la mujer. Este mismo domiciliario había llegado al establecimiento minutos antes, le entregó un café, un peluche y le preguntó su nombre a la víctima. Minutos después, llegó y la atacó. Hay una investigación, se está trabajando para poder encontrar pues primero a los responsables y el móvil de por qué fue esta situación. Y es muy... pues obviamente nuestra solidaridad con su familia. Miles de comentarios, reacciones e hipótesis surgieron de inmediato, unas señalando a sus amigas y otras hablando que el homicidio habría estado relacionado con el crimen organizado, además de ser planeado por el poderoso cartel de Jalisco Nueva Generación, que tiene su base de operaciones en el estado. Al parecer, señalan que su expareja sería uno de los presuntos cabecillas del grupo. Pese a la información, las autoridades dictaron que este caso no está relacionado al narcotráfico y desde el principio se está dictando con los protocolos de un feminicidio. Bueno, hay que recordar también que un político fue decidido en el mismo día y que podría tener relación con este caso. Ojito, con esto, Valeria se suma a una cifra más de las víctimas de violencia de género en México, una problemática por la que, según la ONU, asesinan en promedio a 10 mujeres o niñas por día. De 1997 al año 2005, más o menos, el promedio de mujeres asesinadas por año era de 34. Del 2006, que el 2006 es un parteaguas en el país, ¿no?, por la agudización de la violencia en general, pero particularmente en contra de las mujeres, se incrementa a 78. Entonces, si te das cuenta, pasa de 34 mujeres asesinadas diariamente a 78, que más o menos es del 2006 al 2010. El 2010 es la década en donde rebasamos el centenar de mujeres, ¿no? A partir del 2010, más de 100 mujeres son asesinadas al año en Jalisco y es la década, pues, porque en el 2020, desde el 2018-19, comenzamos a rebasar los dos centenarios, ¿no? Más de 200 mujeres son asesinadas cada año en Jalisco. Entonces, ese es el contexto que vivimos, el de violencia contra las mujeres. Pero o sea, que en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. Yo creo que lo que os digo, seáis de donde seáis, no permitáis que un hombre os ponga la mano encima, que os grite, que os violente, lo más mínimo. Cuando veáis la primera actitud, salid corriendo, además, pedir ayuda. A propósito del asesinato de Valeria,
se ha significado en los últimos años porque ya no es solo que las priven de la vida, sino cómo las privan de la vida. Ese es el contexto de violencia que se vive en México, en el país, pero particularmente en Jalisco, que es la sede de la criminalidad, que ahorita tiene una vigencia y un papel muy importante, no solo en el país, sino que incluso en el resto de América Latina, con una presencia cada vez mayor, y se nota la presencia de este cártel en la región, en América Latina y el Caribe, por los niveles de violencia que comienzan a presentarse en algunos lugares, ¿no? De violencia contra las mujeres, por supuesto, pero de violencia en general, de ejecuciones, de desapariciones. Los feminicidios en México y en el estado de Jalisco no son un hecho aislado. Según datos de enero a marzo del 2025, se han registrado 162 asesinatos de mujeres en razón de género. Jalisco ocupa el tercer lugar. En el caso de Valeria, hay toda una serie de violencias que se ejercen contra ella antes, durante y después de su asesinato, ¿no? Antes, durante y después, imagino que se refiere al ramo de flores, ¿no? Es decir, el recochineo de pedirle perdón cuando ya la han desvivido. Y que ahí también hablamos de esas violencias institucionales, de las violencias sociales, ¿no? De las violencias mediáticas también, y que tienen que ver con su condición de ser mujer, ¿no? Por ejemplo, uno de los comentarios que a mí me impresionó muchísimo, casi inmediatamente después de que se diera a conocer su asesinato en vivo, todo, es que de los primeros comentarios eran: ahora sí, el forense se va a dar una gran noche, ¿no? Entonces, ¿a quién se le ocurre pensar de alguien que acaba de ser asesinada y mirarla así solo como un objeto sexual? Mientras no se resuelvan, se atiendan, se sancionen esos casos, se sigue mandando un mensaje de impunidad, ¿no? Ocurren estos asesinatos a plena luz del día, en cámara, en vivo y todo eso, y no hay detenidos, no hay responsables, no hay quien pague en la cárcel una pena por haber cometido estos delitos. A pocos días de cumplir un mes en la investigación, audios, chats y nuevos testigos han salido a la luz para dar un nuevo giro a la investigación. Aquí le explicamos en 3 claves lo último en el caso. Lo primero es la hipótesis que manejan las autoridades del crimen. Los videos de hacia dónde huyeron, porque tomaron, cuando agreden a esta influencer, a Valeria, toman 2 rutas distintas en 2 vehículos distintos, en una motocicleta y en un automóvil blanco. Toda la información de a dónde huyeron, cómo se desplazaron, todo se dio por medio del C5. O sea, las cámaras funcionan y funcionan adecuadamente. De acuerdo con Denis Rodríguez, vocero de la Fiscalía, el autor material del homicidio no tendría ningún tipo de relación con Valeria y de hecho no había ido solo. Conforme con videos de cámaras de seguridad bajo el poder del Estado, el hombre ingresó al salón mientras estaba acompañado de otro individuo que lo esperaba en una motocicleta. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, mencionó en rueda de prensa que estas personas tomaron 2 rutas distintas en 2 vehículos para huir, la motocicleta y un automóvil blanco. Por lo pronto, las autoridades han entrevistado a 30 personas cercanas a Valeria. En el último comunicado enviado el 29 de mayo, el fiscal del caso indicó que se espera pronto tener resultados favorables. La segunda clave de los hechos es la aparición de un relato de un nuevo testigo. Según la testigo, habría sido una mujer que estaba con ella y que sería su empleada de servicio, la cual fue identificada como Erika. Güey, me quedé preocupada. Que porque dice que no se le veía la cara. La supuesta testigo ocular mencionó que cuando el domiciliario se preparaba para sacar algo de su maleta, la otra mujer presente despachó las balas de un arma contra la creadora de contenido. Al parecer, dicha persona vio toda la situación. Las declaraciones de Erika, según las autoridades, son una pieza clave para reconstruir el asesinato, ya que sería la única persona de turno en el establecimiento y pues la persona menos confiable que se podía haber quedado allí. Y la última que se vio en cámara en la transmisión en vivo tras apagarlo. El fiscal Salvador González de los Santos aclaró que esta supuesta testigo no ha hecho declaración oficial. Pues si no gustaría, si tiene información que sea un poquito más precisa, que se presente a la fiscalía, con mucho gusto la recibimos y le tomamos su comparecencia. Evidentemente en estado de shock, ella Vale, esta era la testigo de Mafián, que al final no ha ido a ningún sitio. decidió detener la transmisión por una única. Sí, claro, estaba en shock, abogada, estaba en shock. Por eso cuando alguien se queda en shock significa bloqueado. Y Erika lo que hizo fue apagar el en vivo en shock, porque hace 10 segundos atrás habían desvivido a alguien. Y claro, en estado de shock lo primero que a uno se le ocurre es: oye, voy a quitar el en vivo, no vaya a ser que se haga viral, ¿no? Intención, la cual era evitar que la última imagen de su empleadora, la cual, repito, que fue víctima del homicidio, fuera difundida o viralizada. Ella no quería que Valeria fuese vista. Se podía haber preparado otra cosita. De esta forma. La tercera y última clave se enmarca en declaraciones y capturas de pantalla que Valeria habría publicado antes de morir. En estas, la creadora de contenido se refiere a un presunto acoso o amenazas que habría recibido por parte de su expareja. No conoces mis peores lados, vivimos en la misma casa, ya verás cuando llegues, le dijo el hombre, a lo que ella le respondió: ¿es amenaza? En su propia cuenta de Instagram, Valeria compartió una advertencia en la que les informaba a sus seguidores que de pasarle algo, el principal sospechoso sería aquel hombre. La familia más cercana, las amistades más cercanas, el círculo más cercano, más íntimo, es el que puede ver
ver esas señales de alerta y tiene la obligación de denunciarlo, de señalarlo, de arropar a esta persona que está viviendo esas violencias. Lo de Valeria conmociona un momento y después a lo que sigue y a la que sigue, porque al día siguiente hay otro asesinato igual o peor. Sin embargo, se espera que la impunidad en los casos de violencia de género en México, donde al menos el 70% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de agresión, se acabe. Madre mía. Pues sí, esperemos que sí, que se vayan poniendo las leyes más duras y que todo el hombre que haga algún tipo de daño a una mujer porque sí, bueno, pues se pongan las leyes tan duras que se lo piense y no se le ocurra, ¿no? Evidentemente también hay que tirar de educación, desde los niños, desde los más pequeñitos, de ir enseñándoles a que hay que tratar bien a las personas y sobre todo a las mujeres, ¿no? Bueno, mi gente, dicho esto, esto es un poco la última hora. Tendréis más información conforme vayan pasando seguramente las horas y si veo algo interesante os lo hago saber tanto aquí como en el canal Extra Influencer. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.